Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre por qué cuando se creó el Imperio no hubo más acólitos Sith, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube y en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal, sino que también recibirás emojis personalizados, aparecerás en los créditos, o leeremos tus comentarios en vivo en el show de la sombra, o podrás entrar en nuestros directos exclusivos para miembros o ver los archivos de estos directos, y de paso nos ayudarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual este tema ya hicimos una actualización detallada en el especial de millón como vemos en pantalla, de la cual los miembros también tienen actualizaciones. Y esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta, el miembro del canal y aprendiz Sith Josué Orlán, él nos cuestiona: ¿Dooku podría aparecer como un Youngling en alguna temporada futura de The Acolyte? Y ojo que las letras de inicio de la serie nos cambiaron la ubicación de la línea del tiempo de esta, acercándola más con las precuelas. A diferencia pues de las primeras declaraciones de esta serie, que nos dijeron que se daban en el final del tiempo de la Alta República 100 años antes de la amenaza fantasma, o sea en el año 132 antes de la batalla de Yavin, y esto pues ya no es así, sino que con las letras de inicio de The Acolyte nos demuestran que la serie se da 100 años antes del episodio 3 de la saga La Venganza de los Sith, y también por ende del inicio del Imperio, porque así lo dice. O sea que la serie se da en el 119 antes de la batalla de Yavin. La clave de esto, que se relaciona con el Conde Dooku y otros personajes precueleros, es que el Conde de Sereno nació en el 102 antes de la batalla de Yavin. O sea, lo que voy es que esta serie está ubicada apenas 17 años antes del nacimiento de Dooku, y también a unos 35 de que nazca Palpatine. Porque sí, Masters, Dooku era más viejo que Sidious y era su aprendiz. Pero también sabemos por la novela Dooku Jedi Perdido que su padre, el Conde de Sereno Gora, dejó a Dooku cuando era un bebé a los buscadores Jedi porque creía que su hijo era una aberración por usar la fuerza. Así que Dooku seguro ya estaba al menos dentro de la Orden Jedi 20 años después de The Acolyte. Así que esto abre la posibilidad a que si la serie avanza rápido, similar a como sucede en las precuelas, bien podríamos ver personajes así de la Orden Jedi como Dooku, aunque claro en una futura temporada. Porque para nada creo que se daría en la primera temporada, Masters. Esto solo podría ser eventual. Y yo antes de ver a Dooku, primero esperaría que salga un cameo o alguien de peso como el Maestro Yoda o el Alto Consejo Jedi, que ya se ha mencionado en The Acolyte, para así eventualmente ver personajes más precueleros. Así que puede haber una ligera posibilidad con un iniciado Dooku, ¿por qué no para la temporada 2, 3 o 4 de The Acolyte? Es así que nuestra segunda pregunta, el Master Heredox ME nos cuestiona si podemos explicar más sobre el voto Varush y qué otros votos Varush como el del Maestro Torbin existen en el canon de Star Wars. Y justo, Masters, el voto Varush viene de la fase 2 de la Alta República unos 250 años antes de esta serie, o sea, para unos 360 años antes de los tiempos de la batalla de Yavin, y fue creado por el escritor de la Alta República Charles Soule, y se ha visto en distintas historias de los Jedi y en los cómics, uno que ahora se usa narrativamente en The Acolyte con Torbin. Y de hecho, la primera vez que lo vimos fue con el Jedi Kira Kinfila, sobreviviendo a la Orden 66 por haber tomado este voto de exilio. Él pues sería el primer Jedi que Vader cazaría sin tener un sable de luz para hacerse un Sith en forma, y justo el Kyber de Infila sería el que Vader portaría por siempre corrompiéndolo. Y el origen del voto Varush de penitencia o de exilio alejándote de misiones Jedi viene justo de la alienígena de la raza Cage Varush Sylvine, una que se consideraba a sí misma como la hermana de la legendaria Hoja de Bardota, el Ikrukian Jedi y maestro con el sable Porter Engle. Ellos pues tendrán una gran relación, y en una misión en el traicionero mundo de Gansevoor tratarán de detener una guerra entre dos facciones, y ahí el Jedi Engel lo daría todo con el sable y Varush haría un error de cálculo, escalando el conflicto en el planeta y perdiendo su juicio o lo que le decían sus instintos de la fuerza. Y así, al sentir que había cometido un enorme error tras todo el caos provocado, poniendo también en un gran riesgo de muerte a su hermano Porter Engle, Varush pues le comunicaría a Porter que había decidido dejar de tener misiones Jedi, esto claro sin dejar de ser un miembro de la Orden. Esto para no poner en riesgo a nadie jamás, porque sentía que había perdido el juicio, y por ello pues se alejaría de todo hasta que volviera a escuchar a la fuerza claramente otra vez y estuviera en paz. Y eso sería una tragedia, Masters, porque le dolería fuertemente a Porter, y la decisión de Varush se la comunicaría al Ikrukian al Consejo Jedi, donde también estaba el Maestro Yoda. Desde entonces pues esta práctica de alejarse del servicio Jedi para ponerse en comunicación con la luz, al igual que recapacitar de los errores, no poner en riesgo a nadie y autoexiliarse, se llamaría el voto Varush. Es así que nuestra tercera pregunta, que tiene mucha relación con la anterior, al igual que con el voto Varush, el Master Henderson Alvarado nos cuestiona por qué el Maestro Torbin le pedía perdón a May antes de morir.
Y ojo, las palabras de Torvin antes de morir y de tomar el veneno Bunta ante May es que ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Y esto se refiere pues claramente a los Jedi que estaban estacionados en Brendok 16 años antes, porque ya sabemos que May está en un camino de venganza en contra de los 4 mencionados Jedi que vimos en el inicio de la serie y también en los trailers con su pasado: Indara, Torvin, Kelnaka y Sol. Y considerando que pasaron 16 años y que Torvin llevaba 10 años sin hablar con nadie, esto nos dice, Masters, que él se consideraba no apto para el servicio por alguna razón, o que también se consideraba peligroso, o que había perdido el rumbo, o que simplemente su juicio luminoso se había nublado. Y esto seguramente lo estaba haciendo para tratar de proteger a otros, por eso el exilio. Tal cual y muy similar a como lo vimos con Barrash Sylvain y toda su decisión original que llevó a la creación del voto Barrash. Y esto también nos explica que justo por eso Torvin pues eligió no hablar con nadie y sobre todo alejarse en un mundo tan remoto como Lega, alejado del borde exterior y de Coruscant, estando en un pequeño puesto de avanzada Jedi. Lo que es claro pues es que él se sentía culpable por algo que hicieron los Jedi en su pasado, creyendo que estaban bien a su juicio cuando en realidad no lo estaban. Y eso también pues desató el camino de venganza de May, o que el propio Torvin tomara la absolución venenosa. Así que el error de los Jedi y de Torvin para exiliarse aún lo vamos a descubrir en la serie en los siguientes episodios, aunque también por los trailers podemos dimensionar por qué acabó tan herido de su rostro y con ciertas cicatrices enfrentado con Kelnaka. Esto pues por una razón que aún desconocemos. Pero todo esto sí nos da contexto que en el pasado pues él al menos creía que los Jedi se equivocaron en Brendok. Es así que nuestra cuarta pregunta, el Master Jonathan Morales nos cuestiona cuál es el planeta del Cid y de May en The Acolyte, o si este podría ser Acto. Y ojo, si nos fijamos el mundo del Cid en medio de la costa dándole una lección a May sobre cómo debía de matar a alguien sin armas a la vieja usanza de los Cid para que los aprendices demostraran su valía, ese es el único mundo de los primeros episodios de The Acolyte que no se muestra con letras qué planeta es. Vaya, esto es súper a propósito por los creadores de la serie para guardar el misterio, para tampoco saber o darnos pistas de dónde están los Cid o desde dónde operan. Aunque claro, en otros shots de los trailers ya vimos que este mundo volverá a salir en un cierto momento, Masters, así que incluso me parece, Masters, que al final de esta temporada sí podremos saber de qué planeta se trata, y esa revelación puede ser un auténtico mega bombazo. Y ojo, porque si se tratara de un mundo como Acto en un templo abandonado o en alguna de sus islas, esto sin duda sería muy interesante y conectaría con las secuelas, porque recordemos que ahí estaba Luke y el templo de los primeros Jedi en balance. Pero siendo muy neta, Master, yo veo muy difícil que sea Acto, porque hay que recordar que en el rodaje de la secuela se usó la isla de Skellig Michael en Irlanda justo para esa locación, y en The Acolyte se está usando la isla de Madeira en Portugal. Esto donde está bien documentado que ahí filmaron, así que usaron locaciones distintas. Por eso no creo que sea el mismo planeta, porque si no hubieran filmado en Irlanda. Vaya, las locaciones sí se parecen un poco, pero si comparamos los acantilados irlandeses, estos son distintos y menos tropicales a como se ven los portugueses. Pero esto de cualquier forma nos deja con la gran pregunta sobre qué mundo es. Así que yo pienso que el escondite de los Cid y de May será un mundo nuevo para la saga, idéntico a como ya vimos Olega, Ueda o Brendok, que tal cual ya se nos presentaron en The Acolyte. Además, esto podría expandir el canon si es un mundo nuevo, para entender dónde y cómo remotamente se escondieron ciertos lores del Cid. Y es más, hasta puede ser que el maestro de May, ese Darth Sonrisas, sea oriundo de ese planeta remoto, y que aún en el futuro vayamos a entender su historia completa de una forma mucho más compleja, similar pues a como Sheev Palpatine se escondió con la pantalla de ser un pobre senador de Naboo, aunque también sabemos que era un lord de los Cid, así que yo apuesto por eso. Es así, Masters, que nuestra quinta y pregunta final que titula el video, el Master Indurin nos cuestiona ¿por qué rayos cuando se creó el Imperio Galáctico de Palpatine no había más acólitos Sith? Y de hecho, Masters, sí los hubo. Porque este concepto del acólito existe no solo en el canon actual, sino desde los tiempos de Legends. Porque el acólito pues siempre fue el aprendiz debajo del aprendiz oscuro. O sea, digamos, estando en tercer grado abajo del aprendiz y también abajo del maestro Sith. Y esto hasta lo explicó recientemente Leslie Headland, creadora de The Acolyte, Masters, esto abiertamente en entrevista. Fuera de que también dijo que los Sith fueron su inspiración para crear esta serie. Así que esto también implica de que seguro hay un maestro oscuro por ahí escondido. Pero con los acólitos Sith, la propia Asajj Ventress fue una acólita o asesina Sith, que es prácticamente lo mismo. Ella pues durante buena parte de la Guerra de los Clones fue la aprendiz o acólita de Dooku, o sea de Darth Tyrannus, uno que sabemos que a días de cuando inició el Imperio era el aprendiz de Darth Sidious, o sea el maestro Sith. Y lo mismo podremos decir de Savage Opress, Masters, que se vio con Dooku y Maul en Clone Wars, que era otro aprendiz en potencia que fue desechado en esa supervivencia del más fuerte de los Sith.
Incluso en Legends Masters, los acólitos eran usados por los aprendices para eventualmente tener más poder que el maestro Sid y matarlo. Por eso Vader en Legends tuvo a su aprendiz Lumilla, la cual tenía un sable de luz como arma, o por eso también tuvo a su aprendiz Galen Marek, o sea, Starkiller, que con él quería matar a Palpatine para volverse el maestro. Starkiller era su acólito en plena época imperial en Legends. Incluso la trilogía original nos lo comprueba, porque lo que quería Vader convirtiendo al lado oscuro a su hijo Luke era tener un acólito o un aprendiz Sith para poder acabar con el maestro, o sea, el emperador Palpatine, para así establecer un nuevo orden en la galaxia. Vader y Sidious sabían que Luke podría matar al maestro, por eso ambos quisieron convertirlo al lado oscuro. Luke, you can destroy the Emperor. He has foreseen this. It is your destiny. Y esto deja claro, Masters, como si ciertos Sith en plena época imperial, incluso más allá, tenían sus acólitos. Pero si vamos más allá, Masters, también de cierta manera los inquisidores eran estos, acólitos de los Sith, porque eran netamente sus esclavos. Así tal cual lo definirá Palpatine ante Vader en los cómics cuando le dio el dominio de los inquisidores a su aprendiz. Vaya, todos estos hermanos inquisidores serían acólitos de Vader y él mismo los entrenaría de una brutal manera. Claro, no tal cual tendrían el nombre de acólitos, pero sí estaban todos bajo el mando del aprendiz Sith como el dueño de estos pobres esclavos ex-Jedi, actuando también con la brutalidad de los Sith. Y como lo vimos claramente con ellos en Tales of the Empire, ellos replicarían esta estructura de mando siguiendo las mismas prácticas oscuras de la supervivencia del más fuerte de los Sith, como nos dejó muy en claro Dave Filoni en el primer corto de Barry Sophie estando dentro del Inquisitorius en Nurmasters. Inclusive, ya después del Imperio, los Sith seguirían teniendo acólitos como los acólitos del más allá o también los cultistas Sith eternos de Exegol. Y estos segundos los vimos sirviendo a Palpatine, aunque no claro como sus aprendices eran simples sirvientes. Pero también el propio Ochi de Bestun sí operaba como un asesino Sith, o ser una especie de acólito aunque no usaba la fuerza. Y además, adentro de los acólitos del más allá presentes en las novelas de Aftermath que eran seguidores de los Sith, una de ellas, la Pantora Kaisa, sería toda una acólita oscura poseída y consumida por artefactos Sith oscuros y ella claramente podría usar la fuerza, sirviendo ahí al plan del retorno a la vida del emperador Palpatine. Y tal cual, Masters, en el canon, Kaisa, mucho después del imperio de Palpatine, sería una acólita Sith y Luke Skywalker le enfrentaría con su sable de luz en su completo apogeo en la novela Sombra de los Sith. Incluso varias veces el maestro Jedi creyendo que había muerto Kaisa, pero no. El poder oscuro de ella sería más de lo que el Jedi se imaginaba. Así que como podemos ver, Masters, hubo muchos ejemplos de acólitos Sith que sirvieron de diversas maneras en roles menores en la era imperial de forma similar a como lo hace Mei en la serie de The Acolyte. Pero si también te interesa ver si en el futuro veremos a Luke entrenando con Ahsoka, Ezra, Sabine o Grogu, esta historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.